Bienvenidos un día más a Lemon Garage. Vídeo nuevo, vídeo del Tolemon. Sé que estaba olvidado, bueno, no estaba olvidado, vosotros no lo habéis visto, pero a mí no, me da la vida para más. Y es que son las 11 de la noche, ahora mismo, de un viernes. Pero bueno, la vida. Micro de corbata nuevo, espero que ya no haya más problemas, que no haya más jaleo, sé que tenía un problema de sonido, así que espero que con esta adquisición sirva para algo. Igual es una mierda porque evidentemente no es el mismo micro del mundo, pero espero que por lo menos nos haga el apaño. Así que empezamos con lo que toca hoy. Después de no sé cuántos meses, aquí está. ¿Con qué hemos empezado? Vale, pues la gente de Twitch ya lo sabrá. Siento insistir, pero es que todo lo que le hemos hecho y que vais a ver en este vídeo en parte está hecho en directo, en parte no, porque he querido hacerlo tutorial por si hay alguien con un Toledo o con un coche similar que quiera saber cómo se desmonta. Bueno, pues yo lo pongo aquí a modo de brico, porque al final es la intención que tenemos, aparte de contar las cosas, es que también podáis aprender y sepáis más o menos los truquillos. Cosa importante, en el vídeo de hoy vais a tener el vaciado completo de la parte trasera del Tolemon. ¿Por qué hemos empezado por el vaciado? Porque había dos líneas por las que tirar. Una es realizar todo el mantenimiento, que lo tendréis en próximos vídeos, y el otro es el vaciado. Ya tenemos las llantas, estamos a punto de tener los neumáticos, faltaría frenada y suspensión, ¿vale? Aparte de muchas otras cosas, pero me refiero a cosas al mínimo necesario por si queremos salir a correr con él. Entonces vamos al ritmo que podemos. No quiero ser pesado, pero es que no nos da para más, ni económicamente ni en tiempo, o sea que no pidáis peras al olmo porque no las va a dar. En ese caso, para todos aquellos fanáticos que llegasteis por este proyecto, aquí sigue. Y no voy a hablar mucho más, simplemente deciros eso, que el coche está avanzando, progresa adecuadamente. Ahora ya parece más un race car, por aquello de que se ve chapa, pero bueno. Y como peculiaridad, y es que queremos quedar claro de qué peso partimos y a qué peso vamos, ¿vale? El peso del coche vamos a tomar como peso estándar del coche cuando sale de casa, y todo el peso que quitemos en la siguiente parte, porque aquí solo es la parte trasera la que se ha vaciado, falta toda la parte delantera, pero se está acumulando, ¿vale? Todas las piezas, tanto plásticos por un lado como moquetas y telas por otro, se va a ir a un peso y se va a pesar. En este vídeo no vais a poder ver lo que hemos quitado, lo vamos a hacer con el cómputo total de todo lo que quitemos por una simple razón. La báscula no es una báscula que uno tenga por casa, es una báscula de trabajo que pesa 1 quintal y que no se puede estar moviendo por arriba y por abajo. Entonces solo lo vamos a hacer de una vez. Tengo que pedir una furgoneta, tengo que cargar esa furgoneta y llevarme todas las cosas hacia el punto para pesarlo, ¿vale? Entonces vamos a ver si lo hago de una y lo hago con todas las piezas que hemos quitado, y así podremos saber, y al final también romper un poquito esos mitos que hay de cuánto se puede quitar en peso. Y vamos viendo, todavía queda mucho que quitar, pero yo ya digo que a ojo se ha quitado bastante. Y poco más, chavales, eso será la segunda parte del vídeo. Ahora esta primera simplemente, bueno, digo segunda o el próximo vídeo cuando se suba. Ahora simplemente vaciado completo de la parte trasera, tanto tema del portón como los asientos traseros, como todas las partes, todos los paneles laterales, la moqueta, el maletero y todas esas cosas. Y poco más, deciros que podría ser un vídeo completo del vaciado también de la parte delantera, pero si quiero sacar vídeos más a menudo, sobre todo porque es que me insistís mucho y lo podéis leer vosotros mismos en los comentarios, que no lo digo de me decís y luego no me dice nadie, no, podéis leer los comentarios. Los pocos comentarios que tengo de vez en cuando son en vídeos de viejos en los que pone ya no subes vídeos o Lemon, tío, que tienes esto olvidado, siempre desde el cariño, y yo os lo agradezco un montón y sé que tenéis razón e intento cambiarlo. Por eso os hago este vídeo, que no por ello precipitado, porque al final es un vídeo en el que coño, hay cositas para ver, pero que me da rabia que no haya sido el vaciado entero. Pero yo al final tengo los viernes por la noche,
porque trabajo de lunes a sábado, de sol a sol, y los domingos intentas dedicarlo un poquito a los tuyos y compaginar los dos, entonces son noches sueltas, sobre todo los viernes, que estoy como más del este de la semana, y él es lo que podemos, así que yo os puedo asegurar que voy a intentar sacar vídeos, aunque sean más cortitos, más a menudo, pero sin perder la calidad y que tengan algo que contar. En este caso yo creo que hay cosas curiosas y que sepáis que sigue en marcha, porque ahora mismo estamos en abril y la intención es que para verano esté para correr, y si no es para verano será para septiembre, ¿vale? No sabremos si habrá algún evento donde presentaremos más o menos el coche, y por lo menos que esté bien de mecánica y pesos para poder correr, aunque esté así de chapa, que está que da asco, pero mejor eso que no tenerlo. Así que poco más, que igual me estoy enrollando otra vez. Vamos con el vídeo. Empezamos por el maletero, ¿no? Bu. Ahí está. Todo está pensado, chaval. Ingeniería alemana españolizada. Problema número 1. Los 6x9. La bandeja atornillada. Y bandeja no queremos. Y aquí tenemos piezas varias. ¿Y dónde echamos todo esto? Esto hay que pesarlo. Vale, vamos a sacar todas las cosas porque luego vamos a pesarlo y vamos a ver y analizar. Esto tiene... esto es la manta del capó, creo. Moldura de puerta. Moldura de puerta, lo que haya que... Eso era ahí. Me van a comer las ratas aquí. Alfombrilla. Todo esto es peso. Todo eso es peso. Antiniebla. ¿Alguien quiere antiniebla? Barato, se venden. Y colaboráis con el proyecto. Trozos de goma. Un gato. Que hay cagas de rata, ¿eh? Wisconsin, aquí hay cagas de rata, ¿eh? ¡Hostia! 225 vatios. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Una rueda de repuesto. Michelin. Michelin, tú. Esto viene de puta madre. Esto vale perras, ¿eh? Esto vale billetes, ¿eh? Vaya hombre. Vaya hombre, que he ido a levantar el... Una mascarilla aquí, por favor. Estrella, 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 estrella. Buena, buena, sea, bien visto, bueno, sea. Este coche, para quien no lo sepa, es Grupo Bach. Ya, el primer coche de SEAT que es Grupo Bach, ¿eh? Estas piezas, pues, por ejemplo, pues no las vamos a romper ni a tirar ni nada, ¿no? Porque esto me puede valer a mí para cierta cosa. Bueno, van saliendo cositas, ¿no?
Chapa viva, eso es lo que yo quiero. Chapa viva. Inciso del Tolemon porque os voy a enseñar esto. Y es que parece una tontería, pero os voy a contar un poquito la historia. La gente esta, yo no soy muy de hacerle caso a ningún mail que me llega, ni de Publi, ni de historia, pero la gente esta me contactó en su día, me pareció bastante interesante. Yo no tengo ni máquina de diagnosis ni nada, pues sabéis que yo soy de coche viejo. Y me mandaron el aparatito este y me dijeron, Lemoncio, va a valer para el Audi tuyo. Pues no vale para el Audi mío, ¿vale? Yo ya lo estoy diciendo. ¿Qué hice yo? Les contesté, les dije, chavales, muy bien que me hayáis mandado esto, pero que sepáis que no, que para mi coche no vale, yo solo tengo coche viejo. Y ahí me dieron, bueno, pues entonces nada, ahí se quedó la cosa. El caso es que me ha dado por enrear y les he contactado y les he dicho, hostia, me sabió, o sea, me sabe un poco mal, ¿no? Pues yo al final no quiero quedar mal con nadie ni nada. Y volvimos a contactar. Y ahora tengo esto. ¿Qué diréis, Lemon? ¿Te has comprado un coche? No, no me compro nada. Esto es un CC de mi padre y vamos a probarlo. Lo tengo medio tapado, pero para que lo veáis, os vale de sobra. Aquí Lemoncio padre, que es un tío con vista, se compró aquí el CC. Es un 1008 TSI. Y el coche está de puta madre, la verdad. Viene equipadito hasta los ojos. Tiene un pelín de polvo, pese hasta con la funda, pero lleva... Mi padre los coches los mueve poco, vamos. Así que nada, tiene 100.000 kilómetros, vamos, lo compró con 90 y tantos. El caso, esto se enchufa a la toma OBD y va con el móvil. Básicamente la aplicación tiene tres partes. Una es tiempo real, la otra la personalización y la otra la salud. La salud le dais y os hace un chequeo igual, veis que pone bueno, porque no me ha salido problema ninguno. Os hace un chequeo tema igual que os hace la Vascon. Personalización, esto le tenéis que echar tiempo, ¿vale? Está hecho para bobitos, porque es que es muy sencilla. ¿Qué cosas puedes tocar? Vamos a ver, con este coche es bastante compatible, dependerá de con el coche que lo hagas, pero podéis poner las luces, las que queráis que se encienden, las que no, cuando abrís o cerráis con el mando, que se abran los espejos, que se os abra el techo solar, que se enciendan las antinieblas, que duren 15 segundos, que duren 10, que tiene alarma, por ejemplo, pues podéis poner pues, para que suene cuando cerráis con el mando. Cositas chulas, funciones ocultas de vuestro coche, si esto lo habréis visto más veces. Entonces yo os lo enseño, ya cada uno que haga lo que quiera. Si tenéis coches viejos como yo, pues no vale para nada, pero es que eso no hace falta que os lo diga nadie. Yo pensaba que con mi Audi se iba a poder hacer cosas, por eso me mandaron los chavales estos el tema este y no se pudo. Pero con los coches modernos es una pasada, las cosas como son. Copia de seguridad realizada, por ejemplo, mira, auto unlock, bueno, esto, cierre centralizado selectivo, continúa la función de ventanilla cuando se abre la puerta, eso es lo de las ventanas sin marcas, sin marco. Al ser un CC tiene las ventanas sin marco. Bloquear vehículo a 15 km/h. Confirmación óptica de bloqueo, me interesa, abajo en la descripción lo tenéis, ¿vale? Así que nada, chavales, yo con la gente que lo hace bien, mira que yo no soy publicidad, ya lo sabéis, es raro que yo salga hablando de cosas, pero esta gente hace tropecientos meses se portaron conmigo, reconocieron el fallo de que, coño, me dijeron que con el coche sí, al final no pasa nada, todos nos equivocamos, al final no pueden tener controlado todos los coches y yo cumplo. Así que, liken y seguimos con el Tolemon. Estaréis quedando un poquito de piedra y es que estáis viendo ya medio coche vaciado. Y sí, está medio coche vaciado porque esto, bueno, la parte de arriba, que esto no tiene nada porque esto son 3 grapas. Esto lo hemos hecho todo en Twitch, la moqueta y toda esta parte izquierda hasta los asientos delanteros, quitando la moqueta del suelo, que hay que sacar los asientos, ya está vaciada. Vamos a continuar ahora con la parte derecha. Yo lo que quiero es que esto, hacerlo ahora aquí para vosotros, que es lo que vais, lo tenía que haber hecho al revés, evidentemente, pero mientras averiguábamos cómo se desmontaba todo, pues hablábamos con el chat y demás. Entonces, esto lo haremos ahora, ya no tengo directo ni tengo nada, simplemente lo voy a hacer para vosotros, para explicaros dónde está cada tornillo y más viendo, y quien quiera o quien le interese, porque al final esto es grupo BAS y más o menos lo podéis calcular. Vosotros si queréis desmontar vuestro coche, vamos a desmontar esta parte. Vamos a tener un vídeo donde vamos a fabricar unas patas y hacer cómodos los asientos traseros, ¿vale? Para hacernos un sillón para aquí para la nave. Y vamos a fabricar los paneles de puertas para las puertas traseras, ¿vale? En el material, vamos a ver qué material encontramos que sea sencillito, barato y que pese poco. Y así vamos viendo cuánto vamos reduciendo el peso y que no quede así tan bruto. ¿No os imagináis el maletero que tiene este coche? También lo digo. Vale. Una cosa menos. Ahora
Hay que desmontar el cinturón. Cago en Dios. A ver, que es lógico que estén duros, ¿sabes? Pero... aparte que el coche tiene 20 años. Pues me pega un buen zumbido, ¿eh? Menos mal que es moqueta. Si llega ese hierro... Vale. Pero recordad que yo no quiero romper nada. ¡Dios! Vosotros sabéis eso que dicen de... para trabajar bien hay que tener un sitio despejado, con todo organizado. Bueno, pues yo soy muy ordenado, aunque no lo parezca. Pero más me gustan los coches, por lo tanto, o tengo coche o tengo otra nave. Y como no puedo tener otra nave, pues apilo coches. Y si apilo coches, no tengo hueco. ¡Hostia! Un espejo. ¿Y este espejo? Si están los dos puestos. Coño, pues estos pesos. Por lo que esto está... Esto os lo dejo en la descripción también, Amazon. Para sacar grapas de puta madre. Aunque la mayoría yo no sé ni usarla. Como por ejemplo para quitar esa grava, yo creo que es esto, ¿no? Un cacharrino de estos, ¿no? Pues tiene la punta más fina. Pues sí que vale para esto, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué buena compra hice! Pues ya está amortizado. O es el propio asiento. No queda nada. Insonorizaciones. Que no os puedo decir peso, pero esto pesa, ¿eh? Una 5. Y otra aquí, ¿eh? Aquí. Listo, víngaro. Hostia, pues así. Qué sistema más raro, coño. Casi me abro la cabeza ahora mismo, ¿eh? Estoy... ¿Cuál falta? Falta esa. A la puta cara. Coño. Falta el tornillo ese.
1, 2, 3 y 4 son tornillitos de estrella, ¿vale? Que tienen alrededor. Luego os venís aquí, ¿vale? La parte de abajo, no, es que si me pongo ahí en medio veis que le he quitado. Es concretamente esto, ¿vale? Y tiene otros 2 tornillos de estrella. Y una vez que quitéis los estrellas aparecerán, que los veréis ahí, 1 y 2, ¿vale? Así que voy a seguir y os voy enseñando. El segurito, ¿vale? Sale a rosca. Creo que sale a rosca, vamos. La otra vuelta la hizo el Wesenia, ¿sabes? Ahí está, fuera. Y ahora creo que más que nos queda la parte del elevaluna. La tapa de la manivela de la elevaluna, porque lleva un tornillo ahí, ¿vale? Que es lo único anclaje que le queda a la puerta. Me río porque sale facilísimo un destornillador plano. Y el amigo Wisconsin, lo pasa, bueno, el amigo Wisconsin fue el brazo ejecutor, pero vamos, que ninguno de los dos vimos la solución, ni el stream, porque lo hicimos en directo. Y acabamos doblando esto para adentro y sacando el pared de la puerta a través de eso. Si hay clip o algo, lo dejo. Así que nada, quitamos ese tornillo y puerta y pared de la puerta fuera. Me sorprende bastante lo bien, no sé, porque la mayoría de los coches, o sea, lo bien que está esto sigue estando tapado, porque la mayoría de los coches con años, como este, con más de 20 años, 25 casi, se desmontan bastante menos las puertas para arreglar elevalunas, manetas o cualquier cosa y se acaban quitando los plásticos. Y en este no es el caso. Bien para Seat y mal para Citroën, que es mi mayor referente, que he tenido que montar paneles 25 veces. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Y esto es todo, gente. Espero que os haya gustado, sobre todo que hayáis aprendido, porque también está esta parte un poquito de brico donde donde habéis podido ver cómo se desmonta todo. Todas las piezas que habéis visto que se han quitado del coche están enteras, la gran mayoría la verdad que están en bastante buen estado. Lo digo por si hay alguien interesado que me haga una oferta o que me haga algo, os la podría, bueno, no voy a decir regalar porque realmente muchas de ellas van a ser utilizadas para otro proyecto, en este caso de restauración. Entonces si están mejor que las otras, pues me voy a quedar con esas, ¿no? Pero las que no, si a alguien le interesa de ofrecerme algo, más que nada por aportar al proyecto, y hacemos trato. Así que pongo más, gente. Lo que sí que quiero decir, redes sociales como siempre, Instagram, importante, en Instagram estamos ahí todos los días, sobre todo si queréis hablar conmigo, cualquier cosa, hablamos por Instagram, cuento mis mierdas y ahí lo tenéis. Instagram, para los que no tenéis Instagram también hay Facebook, aunque el tema de las historias no las tenéis en Facebook, pero los posts sí que los cuelgo también en Facebook. Y Twitch, por supuesto. ¿Por qué digo Twitch? Porque cuando se le hace cosas no solo al Tolemon o proyectos que hago aquí, se están retransmitiendo por ahí y podéis verlo en directo y podéis ver lo que estamos haciendo con el coche y aportar, porque por ejemplo aquí me ayudó mucha gente, además como habéis visto hay partes del vídeo en el que es cosa de Twitch. Así que luego me enrollo un montonazo, chavales, que espero que os haya gustado, espero que se note la mejora en el audio y nos vemos en el próximo vídeo, que será no sé ni de cuándo ni de qué, pero habrá próximo vídeo y espero que pronto. Ojalá uno a la semana, pero nunca se sabe. Así que, gente, ser felices y nos vemos en el próximo. Adiós. Lemon Garage, Lemon Garage, Lemon Garage, Lemon.